¿Cómo medir el verdadero valor de un legado familiar? José Antonio Carrasco Llorente compartió desde muy joven el amor de su abuelo Norberto por la vid y por el vino. Durante años mantuvo el vínculo familiar con Castrillo de la Vega e inculcó ese sentido natural de pertenencia a sus hijos Carlos, José Antonio y Mercedes. Poco a poco esa afición por la viticultura fue creciendo hasta que en 2003 se consagró con la transformación de aquellas espléndidas uvas en maravillosos vinos de Ribera del Duero, elaborados en una bodega en propiedad. Había nacido Abadía de Acón, un proyecto en el que participó desde el inicio toda la familia Carrasco y que ha hecho visible, disfrutable y compartido el legado de Norberto. Hoy nos acompañan sus bisnietos, Carlos y José Antonio, en una cita con Ribera. José Antonio y Carlos Carrasco Martín, bienvenidos a una cita con Ribera. Muchas gracias, Rubén. Y bienvenidos vosotros a Abadía de Acón. Pues muchas gracias. Bueno, en 1953, Norberto, que este era vuestro bisabuelo y vuestra bisabuela, que era Florencia. Construyen unos pequeños depósitos en una bodega que tenían de esas históricas, familiar, aquí, en Castrillo de la Vega, que es donde nos situamos en este proyecto. Y medio siglo después, en el año 2003, vuestro padre, José Antonio, con vuestra madre, Mercedes, se lían la manta a la cabeza y de alguna manera impulsan este proyecto, Abadía de Acón. Me gustaría conocer un poquito más a fondo esta historia familiar, porque esto es una bodega familiar. Porque claro, estamos hablando de 1953, unos depósitos de hormigón, por cierto, que entonces era una auténtica novedad. Totalmente. Aquello era tecnología punta. Tecnología punta para su que la hizo además con su amigo el maestro Macario. Así es. Cuéntame esta historia, que es súper curiosa. Así todavía se conserva dentro de esa bodega histórica, se conserva el depósito de hormigón con el nombre de nuestro bisabuelo, mi bisabuela, y ayudados por el maestro Macario, que era un amigo suyo del pueblo, y les ayuda a hacer ese depósito. ¿Qué tiene? ¿Como una plaquita o simplemente pintado directamente sobre el hormigón? Sobre el hormigón. Y todavía se conserva perfectamente. ¿Y cuántos litros hacían entonces? Porque era un vino además que ya luego pasaba por madera y era un vino súper afinado y afamado ya aquí en Castrillo. Sí, todavía se conservan los grandes tinos de madera. Ajá. Sería de unos 800 litros, 600, 800 litros, que todavía está en la bodega. Claro, que le daba para ellos y para poco más, nada. Un poquito más, para pasar el año... malamente. Malamente. Porque entonces se bebía que tú no veas. Entonces se bebía mucho, pero no... Se bebía bien, ¿no? Se bebía bien. Se bebía mucho, lógicamente porque la graduación alcohólica era menor que los vinos que estamos acostumbrados ahora, pero porque lo necesitaban para su día a día como agricultores y estando todo el día en el campo. Al final era parte de su energía, su trozo de pan, su trozo de queso, su trozo de chorizo y esos litros de vino. A los bisabuelos me imagino que no llegasteis a conocerlos, ¿o sí? No. No llegasteis a conocerlos. Sí que conocemos el legado, que de alguna manera... ¿Qué legado conservamos de los bisabuelos aquí en Abadía de Acón? Aparte de esos depósitos. Bueno, como legado poco, porque en la amor por la viña, ¿no? Es importante, bueno, ¿no? Como legado. Eso por supuesto. Porque vuestro padre al final... Es el legado principal. Vuestro padre, o sea, vuestro abuelo a lo mejor no pudo... Se saltó esa generación. Se saltó esa generación. Sin embargo, me comentabais cuando hemos estado haciendo la visita por aquí por la bodega, a vuestro padre es que le ha dado literalmente una nueva vida a todo esto. Sí, sin duda. Provenía el negocio familiar era totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día. Provenimos del campo de los seguros. ¿Vale? Un negocio nada estresante, por cierto. No, nada estresante. Así que las vendimias para ti ya no son estresantes, porque vienes de una cosa, ¿no? que ya de por sí... Las vendimias son mis vacaciones, mis vacaciones particulares. Ajá. ¿Vale? Es un momento de relax. Tengo muchos al cabo del año, pero sobre todo cuando estoy en el campo, y una parte de ese trabajo son las vendimias. A cualquiera que te llega dice lo de, a ver, ¿cómo puedes hacer esto? Coño, porque vienes de un sector que ya de por sí, sobre todo cuando lo vives, ¿no? Porque el tema del mundo de los seguros, como te impliques, como yo sé que vosotros os implicáis en el tema con vuestra gente, sí, que lo vivís,
O sea, Sí, sí. Y transmitimos eso a todo nuestro equipo en seguros, porque al final estás haciendo una acción social, estás haciendo un bien a la sociedad. Hay que entender que si no existiesen los seguros, el mundo se pararía. y si no existiese el vino, el mundo también se pararía, porque antes era la gasolina que movía el mundo, ¿eh? Por supuesto. Y también hacemos un bien social, porque esto no deja de ser el vino algo que compartimos, que se sociabiliza, que conseguimos, no deja de ser el reunir a los amigos. El lubricante que eso, que de alguna manera hace girar los engranajes del mundo. Esa es mi visión. Sin duda. Ciertamente yo creo que es la bebida más social que existe. Está claro. Oye, yo sé que vosotros habéis vivido con vuestro padre, digamos, esa transformación que tenía vuestro padre cada vez que venía de nuevo aquí a Castrillo al campo, os traía todos los fines de semana, os llevaba a merendar ahí debajo de la encina, os llevaba también incluso a hacer las primeras vendimias. ¿Vosotros recordáis esas primeras vendimias? Nosotros llevamos vendimientos desde pequeñitos. Éramos muy pequeños. En la web he visto que tenéis una foto de que eres unos chavales, vuestra hermana Mercedes, Sí. estáis vosotros dos. Eso es, vendimiábamos, ayudábamos a mi difunto tío Pedro de aquí de Castrillo de la Vega, le ayudábamos en todas las vendimias y bueno, pues Era muy divertido. para nosotros era familia. Esas vendimias eran, sobre todo para los chavales, eran divertidísimas porque aparte de comer en el campo, que te hacían trabajar, ¿eh? Claro. No íbamos de paseo, allí trabajábamos todas las horas, pero volver a la cooperativa metidos en los cestos del tractor, todo la parafernalia que se montaba en la cooperativa, que de niño no entendías nada, ni siquiera sabías para qué estaban destinadas esas uvas. Pero yo lo recuerdo aquello como una fiesta divertida, los lagarejos, un poquito todo lo que había alrededor, no poder subir el cesto al tractor y que tuviese que ayudarte gente. Yo lo recuerdo esos días como muy, muy divertidos. Y qué bien sabían los almuerzos entonces, ¿eh? Efectivamente. Muy Madre bien, mía. sentados en una piedra. Efectivamente. O en el Sentados trillo. una piedra, pero nada de un bocadillo, no, venía mi tía con la cazuela, con el guiso que había hecho, tu plato, tu vaso de vino, y eras un chaval, cosa que hoy en teoría no se puede hacer, pero vamos, en aquella época se hacía, y yo lo recuerdo, vamos, como una época muy divertida. Oye, y la foto que he visto en la web, ¿recordáis dónde estaba hecha? Que veía ahí unos tinos por detrás. Yo no idea. me acuerdo. No te Yo acuerdas. entiendo que Es una de las sería bodegas aquí estas tradicionales que hay en... la cooperativa o en los tradicionales. La tenía mi padre en un álbum y la vi y dije, joder, qué chula la foto, y la subimos a la web. Sí. Ajá. Seguramente sería eso, a lo mejor en la bodega, alguna bodega histórica de las que hay aquí, porque hay un barrio de bodegas en Castrillo de la Vega. No sé cómo se conservarán todas esas bodegas. Bastante pero bien. Bastante bien. Bastante bien. Ahí, de hecho, ahora se están cartografiando para iniciar un proyecto de recuperación de las bodegas de Castrillo. Qué bueno, qué bueno. Pues... Hace un mes o así lo están poniendo en marcha y parece que va a dar. Pues fantástico, porque proyectos de ese tipo, como el que se ha hecho, por ejemplo, en Moradillo, son una maravilla. Una maravilla. O sea, el poder conservar todo el legado cultural, el legado histórico que tenemos con nuestra relación con el mundo del vino, que demostramos que no viene de ahora, que viene desde hace muchos siglos atrás. Sí, el problema es que para nosotros nos parece algo obvio, pero cuando viene gente de otros países y Bueno, nos para enseñan nosotros. esas bodegas, claro, para la gente de aquí la bodega la hemos vivido siempre. Cuando viene un suizo o un americano y tú le enseñas una bodega de este tipo, abre los ojos por todos los lados, o sea, le parece una cosa impresionante. Alucina. Y cuando le dices de cuándo se hicieron y cómo se hicieron, todavía alucina más. Bueno, y para ti, José Antonio, porque tú eres arquitecto. Yo soy arquitecto. O sea, tú piensas en cómo se construía aquello y tienes que alucinar también. Pues es un trabajo ímprobo de mano de obra, pero es que las que vemos son las que están terminadas. Las que no vemos son las que no se pudieron terminar, porque no había estudios geotécnicos. Empezaban una bodega y si aquello no prosperaba, la tapaban y empezaban otra. Claro, porque a lo mejor encontraban que no se daba con la piedra que... Correcto, una vía de agua, una zona de arenas, cualquier cosa, suponía que igual el trabajo de 3 meses había que rellenarlo y empezar en otro sitio. Fíjate, vaya tela. Bueno, pues ya centrándonos además que eres arquitecto, pero no solamente un arquitecto, tú has diseñado esta bodega y además lo tenías muy claro cuando hicisteis esta bodega, que es una maravilla. Hombre, el susto me le pegué cuando vine para acá con mi padre, vimos la finca, vimos la ladera y fue justo en las vendimias, al final de las vendimias del 2000. Esto me lo tienes que contar esa historia. Vamos a ver, tu padre cuando te dice, o quién fue el que impulsó el decirlo de vamos a hacer una bodega. Mi padre. Claro. Y cuando te dice a ti lo de, oye, ¿qué hay que hacer una Estábamos bodega? vendimiando y vinimos aquí a una viña que había, esto es una zona que tiene una ladera. Sí. Y además vinimos aquí y nos dijo, dice, ¿qué os parece si hacemos aquí una bodega? José, ¿tú te atreverías con un tema de una bodega? Y, hombre, yo he hecho vivienda, he hecho deportivo, he hecho muchas cosas, pero bodega no.
Y nada, al final decidimos tirar adelante. Bueno, también le dijiste, si quieres una bodega tradicional de piedra, olvídate y te buscas otro arquitecto. Eso es cierto. Yo voy a diseñar una bodega que sea funcional, moderna. Te digo, esto déjame que lo haga a mi estilo. Ajá. Y será una bodega funcional, o sea, pensando todo en lo que es el proceso productivo, pero no te preocupes que le daré encanto, que daré todo lo que pueda en ello. Y al principio no lo entendía muy bien, porque cuando veía los volúmenes, que son muy limpios, no hay piedra, o sea, son materiales modernos, pues le costaba. Pero luego viendo el resultado, pues le gustó mucho. Y nada, septiembre fue el arranque y fue una locura de 3 meses de investigación, de ver todas las... Bueno, eso te iba a decir, me imagino que tú para hacer esta bodega, porque yo la veo muy bien resuelta, sí, a nivel también de cómo te hace sentir esta bodega, porque tú pasas por los espacios, toda luz, comodidad para trabajar, o sea, realmente esto destila amabilidad, como los vinos que vosotros hacéis aquí. Me imagino que tuvo que haber un proceso ahí de documentación, de investigación, te verías muchas, ¿no? Hombre, parte lo llevo por el bagaje de ser arquitecto, todo el tema de la luz, todo el tema de cómo quiero que sean los espacios, que sean confortables, eso lo llevaba ya. A mí lo que me faltaba realmente era, yo quería hacer un edificio que funcionase y llevó un proceso industrial o un proceso productivo que en aquella época desconocía. Y esos fueron los 3 meses de intensos visitarlo todo, conocer todas las instalaciones, visitamos prácticamente toda la Ribera, visitamos Rioja, nos fuimos a Francia, vimos cosas de Estados Unidos, aunque no fuimos, conseguimos documentación y en 3 meses teníamos muy claro ya qué es lo que queríamos y que funcionase. Y de hecho es que no hemos cambiado. Desde que se construyó no hemos cambiado prácticamente nada. Además, todo lo intentasteis hacer de manera también para el trabajo, sí, por gravedad, para que, digamos, todo lo que son los trabajos que se hacen en la propia bodega, pues sean más fáciles y que no tengamos que gastar mucha energía, que también es muy importante. Y más ahora, tal y como se está poniendo el tema. Sí. Es que esa era un poquito la base por la que hicimos la bodega. Desde siempre hemos dicho que aquí la base es el respeto al agua que teníamos. Eso es. Y la filosofía clara es que buscábamos vinos de calidad. Eso es. Entonces, bueno, pues por supuesto, el uso de la gravedad y todo lo que fuese evitar bombeos o otro tipo de procesos industriales, claro, fue uno de los condicionantes para el diseño de la bodega. ¿Te ha salido algún otro trabajo relacionado con el mundo del vino después de este? Sí que tengo alguna cosilla, aunque parece que hay una cierta reticencia por el hecho de ser una competencia que yo no la entiendo como tal. Ajá. Pero vamos, sí que hemos hecho. Pues desde aquí yo animo a la gente a que venga a esta bodega, que la conozca y que te conozca a ti también como arquitecto, que la verdad es que es una maravilla lo que habéis montado aquí. A mí me encanta, o sea, yo vengo totalmente alucinado del paseo que me habéis dado. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto del vino. Me gustaría también que me contéis algún otro recuerdo que tengáis familiar en relación con el mundo del vino. No sé si os acordáis del primer vino que tomasteis. Yo en casa siempre hemos visto Mua. De los primeros vinos que traía papá, sí, pero yo recuerdo los primeros vinos los tomábamos en las bodegas de Aranda. Bueno, en las bodegas de Aranda, en la fiesta. El jarro de clarete. El clarete es la bodega histórica, sí, toda la vida, la bodega tradicional. De los primeros vinos que tomábamos eran el pan untado en el vino o tu vasito de vino cuando eras un crío, porque te lo daban tus padres, te lo daban tus abuelos. Pero porque antes era algo normal así. Ya. Ahora se ve con otros ojos, pero a nuestros hijos yo prefiero enseñarles, no inculcarles un consumo excesivo de vino, sino enseñarles por qué el vino es así, cómo se debe tomar, etcétera, etcétera. ¿Y el primer vino que salió de aquí? ¿Le recordáis? Sí. Y de hecho lo tenemos todavía. ¿Todavía tenemos alguna botella? Una botella de crianza, tenemos 9 botellas de crianza de 2003 y todos los años en vendimias abrimos una. Anda. Queda para los próximos 9 años. Y todavía está fantástico. Bueno, pero ya tenemos 2004, me imagino habréis guardado alguna, ¿no? Sí, vamos guardando un poquito de todos los años. Y es cierto, en vendimias nos gusta en cada. Y está estupendo, en crianza ahora mismo, después de 20 años casi. Casi 20 años está magnífico. Ajá. ¿Y cuando vosotros planteasteis esta bodega, tenéis algún concepto de vino que queréis elaborar entonces? ¿O todavía no lo tenéis muy claro? A ver, nosotros buscamos lo que es toda la potencia de un Ribera del Duero, porque somos Ribera del Duero, ¿vale? Pero sí que nos hemos ido dando cuenta con el paso de los primeros años de el cambio de gusto que estaba buscando ciertos mercados. Intentamos elaborar los vinos, elaboramos los vinos que a nosotros nos gustan. Eso es importante. Eso es muy importante. Que luego nos los tenemos que ver también en vendimias y todos estos sitios. Efectivamente, pero coincidimos con el mercado, con el gusto del mercado.
Con lo cual hemos conseguido que algo que nos apasiona, que nos gusta, que es nuestro estilo de vino, sea el mismo estilo de vino que gusta en el mercado. Ajá. O sea que quizás empezamos a lo mejor por esos vinos más clásicos de Ribera que eran un poquito más estructurados, luego hemos ido afinando, buscando también más la fruta. Eso es. Quizás, ¿no? Bueno, es cierto, es buscar en todos los vinos, incluso vinos de reserva o con largas crianzas en madera, el respeto a la fruta. Ajá. Es una fruta distinta, es una fruta más madura, pero siempre tiene que estar ahí. en cualquier caso tenéis aquí un montón de referencias, que luego vamos a hablar de ellas, Sí. que bueno, imagino que aquí podéis aplicar por nosotros, de la Ribera clásica hasta la Ribera un poquito más modernita y buscando siempre también la Ribera que se está la gente encontrando ahora, que es la Ribera más fresca, ¿no? Sí. Primero lo que quiero que me comentéis, porque no solamente estamos aquí en este proyecto, no estamos solamente José Antonio y Carlos, también está Mercedes, un poco cómo os repartís el trabajo. Mercedes es nuestra hermana, ella vive en Vitoria y bueno, pues desde casa, hoy que las tecnologías y el teletrabajo se ha impuesto a nivel nacional a través del COVID, a consecuencia del COVID, ella es la que lleva un poco la parte financiera y contable y nos... Ella es la que nos tira de la rienda. Nos tira de las riendas. Sí, no, pues es importante la parte financiera, que hablamos muchas veces de que sí, que está muy bien hacer vino, pero luego las bodegas tienen que mantenerse Efectivamente, económicamente. nosotros estaríamos invirtiendo continuamente en nuevas cosas para la bodega. Parte fundamental también. Y vosotros un poco más al tema comercial, me imagino, que os dedicaréis... A todo. Un poquito a todo. Claro, mi padre ha llevado siempre campo. Ahora ya tiene una edad, sigue llevando campo, pero lo ha cogido Carlos. Yo llevo el tema de elaboración. Ajá. Y luego la parte comercial nos la repartimos más o menos 50%. Él lleva más nacional y yo llevo más el tema de exportación. Ajá. Pero bueno, el equipo, tenemos un equipo aquí maravilloso, porque ya he conocido también a Gustavo, he conocido a Claudia, que están aquí en bodega, que hacen un trabajo impresionante. Pero me comentabais, y eso sí que me ha llamado mucho la atención, para digamos el tamaño de esta bodega, que tenéis 7 personas. Sí, de campo. normalmente son entre 6 y 7 personas fijas en el campo. ¡Qué bárbaro! Nosotros apostamos por calidad y la calidad ¿dónde la vamos a encontrar? En un trato adecuado tanto a la tierra como a la planta como a la uva. Tiene que ser una delicia poder ver vuestras viñas, porque tiene que, o sea, tanta gente dedicada exclusivamente aquí a este proyecto, no te creas tú que me lo he encontrado tantas veces. Claro, hay un motivo también que lo lleva, es que todo lo que es el viñedo viejo, pues claro, los trabajos mecánicos están limitadísimos. Viñedo viejo, que es sobre todo porque vosotros tenéis más o menos aquí unas poquitas hectáreas alrededor de Castillo, Sí. pero tenéis también unas microparcelas En la Aguilera. en la Aguilera, Aguilera, sí. que vuestro padre, entonces fue un visionario, pero estamos hablando de los años 90. Sí, en el año 90. Empezó a ir cogiendo de esas parcelas, microparcelas, algunas veces líneas Sí. de ciertas parcelas, Sí, las fue cogiendo, efectivamente. las fue adquiriendo, Sí. que es como, digamos, eso era vuestra joya ya, ¿no? Aquí en- Parcelas que estaban totalmente abandonadas, eran parcelas que ni se cultivaban ni nada. Y mi padre, con el equipo de personas que tenemos en el campo, con muchísimo esfuerzo todos los años, con una inversión terrible, ha ido recuperando esos viñedos. Viñedos que al final no te dan una cantidad excesiva de uva, estamos hablando de unos 1075 kilos media. Sí, de Sí, 1000 por a ahí. 500 kilos. 1500, que eso no es 1500. nada. Para la Eso gente no es nada. que no Eso no es vea nada. y piense, es que... Pero la calidad es extrema. Ya, Claro, es Bueno, extrema. hemos llegado cuando estaba recuperando, yo recuerdo ir a ver un viñedo de estos que tendría unos 2.500 metros y sacar una caja y media. Una caja y media. Sí, bueno, claro, es que en épocas de extrema sequía ni siquiera producirán vinos. Nada, ahora están funcionando muy bien y ves que cada año se va comportando mejor el viñedo y sí que es cierto que se puede recuperar. Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues ya ahora, aunque ya me lo habéis contado un poco por encima, ¿cómo definiríais la filosofía que compartís en Avidea de Acón? Pero sobre todo lo que me interesa es conocer cómo se traslada esta filosofía a vuestros vinos. Y me comentáis esto y luego, si queréis, vamos hablando de estos vinos que tenemos aquí presentes. Que me comentáis además que tenemos aquí, digamos, tenemos una parte que decide Carlos y otra parte que decide José Antonio. Ajá. Contadme un poco esta filosofía y hablamos de los vinos. La filosofía yo creo que es la misma. Al final, ¿qué tenemos en Ribera? En Ribera lo que tenemos es el mejor tempranillo del mundo. Ajá. Y lo digo con todas las letras. Entonces, lo que tienen que transmitir nuestros vinos es ese tempranillo, es esa uva, es esa fruta, es ese aroma. Con toda la diversidad que hay en Ribera del Duero, porque
La gente piensa que Ribera del Duero es un estilo de vino, pero yo aquí no conozco dos bodegas que vayan con el mismo estilo de vino. Hay una diversidad brutal. Aquí mismo estamos viendo la diversidad. Pero incluso Son todos diferentes, completamente diferentes. Eso es. Y es eso, al final es entender lo que los franceses llaman el terroir, que hace 20 años decíamos, bueno, esto será una cosa de los franceses, pero es cierto, o sea, no tiene nada que ver la orientación de los viñedos, los tipos de suelo. La zona norte del río con la zona sur del río es también diferente. No te digo nada si vamos de este a oeste, todos los terrenos cambian, cambia soleamiento, cambia todo. Y al final, tras 20 años, lo que hemos llegado a comprender muy bien es que no cualquier viñedo, no cualquier uva vale para hacer ciertos tipos de vino. Me lo comentáis antes hablando del joven, que habéis aprendido a hacer el joven en el año 2009, me decíais. Sí. Que antes no sabíais hacer joven. Y es porque no habíamos dado con la viña o el viñedo que necesitábamos para hacer este vino. Y mezclábamos dos variedades. Antes teníamos una pequeña parcela de Merlot y hacíamos un cupás entre Tempranillo y Merlot. Esa mezcla para nuestro joven con ese tempranillo que nosotros encontrábamos no era el correcto. Y aquí lo que nos gusta es también vino que nos gusten a nosotros. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y tampoco tiene que pasar nada. Aprendimos a hacer joven en el año 2009. ¿Y ahora qué joven tenemos? Ahora tenemos un joven súper afrutado, con una potencia bestial en boca, y buscamos siempre que sea un paso muy ligero por boca, pero que te deje ese retrogusto muy largo. Es decir, que tenga toda la potencia de un Ribera del Duero, pero que te llame a pedir otra copita más, ¿vale? Que al final del día o al final de la comida digas, se acabó la botella. Bueno, y tú también eres, digamos, aquí cada uno decide unos vinos, también decides por el roble y por el crianza, me comentabais antes. Bueno, el roble no. El roble ya lo compartimos. Sí, ya lo tenemos consensuado. ¿Qué habéis consensuado? Cuando empezamos hacíamos un roble con 8 meses de crianza en barrica, y lo que veíamos, nos faltaba esa fruta fresca, nos faltaba esa frescura. Y lo que decidimos es hacer una crianza un poquito más corta. Menos aporte de madera, entonces. Eso es, buscábamos un vino joven con la complejidad que te da un toque de madera. Lo hicimos a 5 años, a 5 meses de barrica, y el primer mes utilizamos barrica nueva y luego ya le pasamos a barrica de tercer año. Jugamos mucho con la madera que utilizamos. Veo un vino amable, pero también yo en mi caso, que me gusta mucho, pensando en un Riberocho. Efectivamente. Que también el toquecito de madera le va muy bien. Le va muy bien. Claro que sí. Al final el resultado fue un vino que nos gustó, empezamos en el 2010. Pero es que el mercado nos daba la razón, porque veíamos que cada año que pasaba las ventas iban aumentando, y hasta que ya nos hemos posicionado en lo que queríamos ver. Fue un acierto total, y es que realmente es lo que nos gusta. Ajá. Qué bueno. Oye, y el crianza, aquí sí que tú, este es el que controlas tú más, ¿no? Para ti sería el buque insignia de la bodega. Para mí buque insignia son todos, pero el crianza es un poco mi ojito derecho. En el año 2014 siempre estudiamos a qué se han dedicado cada una de las parcelas, a qué clases de vino hemos dedicado esas uvas. Y en el año 2014 descubrimos una finca que se llama la finca La Casilla. La Casilla. La Casilla. ¿Qué tiene de especial? Aquí en Castrillo de la Vega. Aquí en Castrillo. Sí. ¿Y qué tiene de especial esta finca? Que los 3 tipos de suelo que encontramos en Ribera del Duero, la zona caliza en la parte este, el suelo arcilloso que hay en la zona centro y el arenoso que hay en la parte oeste, lo encontramos, todos los suelos, todos los tipos de suelo lo encontramos en esa finca. Ajá. Entonces ese año 2014 nos empeñamos mucho en cuidar esa finca y destinarla para la elaboración de crianza. O sea que este sería un vino de finca, entonces, casi. Este sería un vino de Ribera, porque puedes probar todo un Ribera del Duero en una sola botella. Todos los terros que tenemos en Ribera del Duero, todo el terruño, hablábamos de en la parte más alta, que son los suelos ahora que llamamos de páramo, que tienen margas, tienen calizas y demás. Hablabas también de las arcillas y de las arenas, qué bueno. Y yo me acuerdo mucho cuando hicimos el máster de viticultura, enología, antes de empezar a construir la bodega, me acuerdo mucho que los profesores nos hablaban del terroir. Bueno, pues realmente yo personalmente no tenía ni idea de vino. Yo provengo del mundo de seguros y a mí me gustaba el vino, pero nada más. Yo casi no se distinguía de unos vinos u otros. Pero cuando te hablaban del terroir yo decía, esto tiene que ser interesante. Y en este vino lo hemos conseguido. Esas tonalidades minerales, un poco salino, mezclado con la potencia de la arcilla y la estructura que te da, esa elegancia final con la arena, para mí es el vino.
es el Ribera del Duero. Hemos descubierto el terroir con la práctica y con la degustación. Efectivamente. Qué Además, bueno. fue una apuesta suya que dijo, este año vamos a hacer el crianza solo con esta finca. Y luego cuando lo probamos decíamos, pues sí, es que es verdad, es que tiene una complejidad, tiene una finura, tiene... Si es que es lo que llevamos un montón de tiempo buscando, y es que el cupás está hecho en la propia viña. No hay que cambiar nada. Claro. Y nada, yo creo que esto va a seguir así siempre porque a nosotros nos encanta y gusta mucho. En fincas de ese tipo son estas las típicas fincas que a lo mejor también tienes que vendimiar por partes, porque al tener, digamos, tantos tipos de terreno... Esa finca la vendimiamos en un solo día y destinado a unos depósitos concretos. Van a los depósitos en los que nosotros ya hemos pensado que esto va a ir siempre ya para crianza. Hay otras fincas que igual la maduración no se da lo mismo en los extremos de la finca como en el centro o en los cabeceros, etcétera, y tenemos que hacer una doble vendimia en esa finca. Pero esta finca, su maduración es muy similar todos los años, no hay grandes cambios por los terrenos ni por, se controla muy bien ni por la altura. Para asegurarnos la correcta maduración. Limitamos muchísimo la carga. La vigilamos mucho para cogerla con la acidez perfecta. Y solamente esto nos da alegría, esta finca nos da todas alegría, ¿no? Bueno, todas las fincas. A mí personalmente me dan alegría todas las fincas, pero esta en especial la tengo pues cierto cariño porque pues fue una apuesta personal que al final ha salido bien. Bueno, yo creo que me va a hablar de el Reserva y el Gran Reserva José Antonio. Esos son mi estilo, ¿no? Su estilo es la expresión, la fruta, etc. El estilo que me gusta a mí son estos vinos de crianza más larga, con una fruta más madura, incluso sobremadura en muchos casos, y sobre todo esa sensación aterciopelada en boca, ¿no? Ajá. Al principio lo elaborábamos monovarietal, sobre todo reserva y gran reserva, pero nos faltaba un puntito de acidez. Y tenemos una finca pequeña de Cabernet Sauvignon, que en Ribera cuesta madurarlo. Bueno, de hecho terminamos la vendimia, cerramos 15-20 días y justo el día antes de que empiece a llover es cuando nos vamos a recoger el Cabernet. Ajá. Todos los años cambia un poquito la proporción en función de la acidez y de las características del tempranillo, que es el que manda. Y del Cabernet queremos esa acidez y ese punto de complejidad que te da el vino que solo el tempranillo no tendría. Bueno, y también longevidad, nos va a aportar un poquito más de longevidad, ¿no? Sí. ¿Estamos abriendo algún vino ahora que tengamos reserva o gran reserva a estas alturas de la película, en 2004, en 2005? No sé cuándo sacaríais el primero, ¿el 2005 puede ser? No, Reserva 2003. 2003. 2003 sacasteis también el reserva. Sí. ¿Y qué tal? Está saliendo. Muy bien. Pero tengo un vino fetiche, para mí es el reserva del 2005. ¿El 5? Sí. Para nosotros fue una añada fantástica. La añada 2005 es nuestra añada favorita. Sí. Fue la añada. Sí. ¿Tuvo mucha repercusión, además, entre el público y la crítica, aquella añada? ¿O no recuerdas? Fue una añada, yo recuerdo que fue en verano muy seco, una añada muy corta, pero los vinos, sobre todo los vinos de crianza, tienen un potencial impresionante. Y ahora ves una botella de reserva del año 2005 y es que está fantástico. Pero una cosa que me causa curiosidad, no sé si los presentasteis esos vinos ante la crítica, algún concurso y demás. Sí. Y a lo mejor no fue el vino que ganó más premios, pero sin embargo que con la evolución es el que más os está dando resultados, ¿no? Claro, cuando haces este tipo de vinos, al final esos premios en concursos y tal, pues triunfan y siempre obtienes un poco lo que deseas. Claro, presentarles ahora a un concurso no sé si tiene sentido. Yo más sería una cata o... Es una curiosidad, porque al final si quedan 2 cajas de botellas, ¿no? Es un poco el disfrute tuyo y sobre todo conocer cómo evolucionan tus vinos. Bueno, y nosotros de cara a los que nos ven, yo siempre animo a que la gente, todo este tipo de vinos tan afinados, reservas, grandes reservas, incluso crianzas, Sí. que se animen a tener paciencia, a guardarlos un tiempo, porque hay veces que nos llevamos unas sorpresas espectaculares. Porque la sensación... Ojo que al contrario también puede ser. También es verdad. Bueno, muchas veces nos preguntan que cuánto tiempo hay que guardar un roble. Y digo, un roble te lo tienes que beber ya el próximo año, al siguiente, pero no lo guardes, no tiene sentido. No está diseñado para guardarse. pero sí que es verdad que cuando hablamos de reservas y grandes reservas hay veces que te llegas que a lo mejor ese año que le has sacado no es un vino que a lo mejor sea el de tus favoritos, que sin embargo pasan 10 años y se vuelve un vino completamente extraordinario. Sí, de hecho, en mi opinión, en este tipo de vinos, en Ribera del Duero se venden las añadas demasiado pronto. Ajá. Yo, de todo lo que he probado, de todo lo que he catado, considero que necesitan más tiempo en botella y más tiempo de evolución y descanso, y en mi opinión
mejoran muchísimo. Luego vamos a hablar porque creo que tenéis una gran parte de vuestra producción, lo dedicáis, además se ideó este proyecto se ideó pensando en la exportación, pero en el extranjero sí que pasa eso, que muchas veces te compran añadas viejas y son muy bien recibidas, porque viene el importador, te viene aquí, te cata esos vinos de añadas que tú tienes ahí en el botellero, ahí guardas y tal, y dices, no, que me las quiero llevar. Pasa mucho en realidad. De hecho, en el extranjero se compra mucho para envejecer ellos mismos en sus bodegas, en sus casas, y por eso esa pregunta se hace mucho más que aquí a nivel nacional. Porque aquí no somos tan pacientes, por eso nosotros insistimos mucho, que hay que recuperar también ese... Luego cada país es un mundo, porque hay países que te demandan vinos extremadamente jóvenes. Y sin embargo... Y hay otros países, vinos incluso con cierta evolución ya. Son los vinos que gustan allí. Que van ya con la volátil ahí un poquito, porque da frescura, amigo. La volátil también mola. Sí, pero eso en España, por ejemplo, está considerado como un cierto defecto, ¿vale? Y hay mercados como puede ser el belga o el holandés que lo que buscan es esa cierta evolución porque es su estilo de vino. Y alguna cerveza también. Sí, alguna cerveza también. Bueno, tenemos también los dos vinos top, los más especiales que hacéis aquí en la bodega. Me contáis uno, no sé si a lo mejor Targum creo que se llama, ¿no? Sí. Targum, ¿me lo puedes contar tú, por ejemplo, Carlos? Sí. Que creo que este es también tu vino. Es mi línea mi estilo. Y el selección de la familia, selección especial, me lo cuentas tú. Pues de acuerdo, dale. Pues empieza tú. Ambos vinos, pero me centro en Targum, ambos vinos son elaborados con la uva de nuestros viñedos de la Aguilera, uva centenaria, prefiloxera. La Aguilera es un término en el que, como no ha habido una concentración parcelaria, todavía se conservan esos pequeños majuelos, esos pequeños viñedos metidos. La Aguilera es que es una joya. Es una joya, es una joya. Y pues vuestro padre fue un auténtico visionario. Sí, lo fue. Y hoy por hoy son los viñedos, una de las partes de los viñedos muy demandadas o más demandadas a nivel nacional. Nosotros lo tenemos distinguido en 4 términos, ¿vale? Y cada uno de los vinos, digamos que está recogido en los viñedos de cada uno de los términos. Se elaboran todos los años, como que fuese a salir Targum al mercado, pero hay años en los que las características de la añada, por climatología, por lo que sea, no dan las trazas para sacar esa marca al mercado, con lo cual utilizamos ese vino para mantener las calidades de una gama inferior, como puede ser Gran Reserva, Reserva, Crianza. Un vino súper expresivo, protagonista fruta, muy bien mezclado con una barrica francesa cada vez en más proporción y un toque de barrica americano, muy suave, con una barrica muy bien elegida, importantísimo que sea grano fino, muy expresivo, a mí me gusta llamarlo... O sea, muy sabroso, cuando dices muy expresivo es que aquí tienes chicha cuando te bebes este vino. Sí, y es un vino, yo le llamo un vino juguetón, es decir, no se muestra a las primeras de cambio, cuando tú echas una copa no se muestra al 100% del vino, te va cambiando, te va llevando hacia ciertos aromas, ciertos sabores, te deja disfrutarlo mucho más tiempo. Va perdiendo la timidez. Efectivamente. Se va abriendo poquito a poco y te van saliendo esos chocolates, ese tofe, el regaliz está súper presente. ¿Cuántas botellas hacéis de este vino, más o menos, cada año? Bueno, está limitado a unas 4.500 botellas, más o menos. ¿Cuándo sale? Cuando sale, por ejemplo, añada 2014, que es la que estamos vendiendo ahora, 2015, la 16 y la 17 no salen Targum, 18 hemos hecho una prueba, un experimento que yo creo que al final no se va a quedar como Targum, pero nos ha encantado a ambos y entonces pues luego me tienes que hablar de nuevos proyectos o de nuevos vinos que puedan salir. Estamos buscando algo ahí. De momento esto sería la uva fermentada de la Aguilera, pura uva fermentada de la Aguilera. Puro, sí. ¿Y qué sería entonces el selección? Hay una cosa que Carlos no ha dicho. Yo recuerdo cuando empezábamos a ir a verle el viñedo de la Aguilera con mi padre y tal, a mí me llamaba la atención que tenía unas viñas con una cinta azul y otras viñas con una cinta roja. Esto es un trabajo que hizo con Juan. Sí. Y es que todo es tempranillo, pero el clon es diferente. Sí. Y la expresión incluso dentro de la misma parcela hay unas viñas con rojo y otras con azul. Normalmente a un lado de la carretera domina más una y al otro lado de la carretera domina más otra. Y es cierto que
siendo el mismo tempranillo, aparentemente la misma planta. Había una cierta diferencia en la hoja, pero sobre todo la diferencia estaba en boca. Curioso. No nos Juan tiene su teoría de cuál es la variedad, pero claro, no tenemos la seguridad al 100%, por eso nosotros las llamamos clon rojo, clon azul. Entonces, el azul es suyo y el rojo es mío, porque va mucho mejor ese tipo de uva para los vinos que hacemos. Y a Conselección es una elaboración muy diferente, se busca más un estilo más tradicional, entonces tiene una fermentación malolactica en barrica. También buscando la finura, ¿no? Eso es, y sobre y la todo, longevidad. Claro, la crianza en barrica va a ser mucho más larga, necesita mucho más tiempo para salir al mercado. De hecho, ahora estamos con la Conselección 2011. 11. Sin embargo, Targum es 2014. Después de la malolactica en barrica, de nuevo es otra vez barrica nueva para una crianza de al menos 24 meses y luego necesita muchísimo tiempo en botella porque realmente necesita redondear y aterciopelarse. ¿Con cuántos años saquéis este vino? Pues este ha salido hace un año, entonces necesitas pues desde el 2011 hasta el 2021. ¿No? 10 años. Menos de 10 años no vas a conseguir lo que queremos, porque si no la presencia de madera es excesiva. Por eso necesita muchísimo tiempo en botella y entonces ya después de 10 años es cuando realmente todo está integrado, está terciopelado, sale esa fruta sobremadura y es un vino que está muy bien integrado. Y es muy complejo, y sobre todo es la uva, o sea, lo que es una pasada de estos dos vinos. 10 años. Es la uva. Sí. Como dirían los jóvenes, qué pepinaco. Sí. Antes decía mi hermano que quizás estamos acostumbrando al mercado a sacar vinos demasiado temprano. Con estos vinos pues nos permitimos el lujo de no sacarlos al mercado. Aunque nos los demanden, oye, mira, consideramos que nuestros vinos necesitan más tiempo, así que tenéis que esperar. Bueno, imagino que cuando salen vuelan. Sí. Desgraciadamente estos vinos están también teniendo un poquito, ¿no? De esto. Sí. Porque es que económicamente mantener un vino 10 años en una bodega. De esto estamos haciendo 6 barricas, o sea, esto no va por litros, esto va de cuánto capital dispongo este año para gastarme en. Aquí sí que tenemos ya un capricho y pensando capricho para la bodega, pero también capricho para el que lo quiera disfrutar en su casa o quiera guardarlo también, que sea coleccionista. Yo siempre hablo de que hablamos de los coleccionistas, pero al final el coleccionista también se lo bebe. O sea, tardará un poquito más o menos, pero se lo bebe. El vino hay que beberlo. Quizás en distintas etapas del vino, pero el vino hay que beberlo y recordar cómo ha evolucionado desde la última vez que lo bebiste. Sí, lo que pasa es que hablamos siempre de esto, como parecen coleccionistas, pero no son coleccionistas, simplemente tienen la paciencia, la que hemos perdido muchas veces por la sociedad en la que vivimos, que parece que va todo muy rápido y tiene que ser todo inmediato. Sí. Y aquí te pillo, aquí te mato. En esto del vino no es así. No. Sobre todo si realmente quieres flipar y quieres alucinar con cosas que ni te las esperabas. Aquí hay que tener mucha paciencia. Yo hago muchas experiencias con vinos viejos y la gente se te quedan todos con que se le vuelven los ojos, alucinan en muchas ocasiones. Otras veces también pasa lo contrario. Bueno, sí, pero bueno, el disgusto te le llevas poco más. Pero estas cosas también forman parte digamos, de lo bonito que tiene esto, ¿no? Sí. Bueno, pues que a veces, oye, hay que jugársela. Efectivamente. Hay que guardar un vinito, porque a veces conservándolo bien. Nuestro padre tiene riberas de los años 80 y tal, y algunos están fantásticos, pero de vez en cuando abres una botella y dices... Pero el que está fantástico... Está fantástico. Está que te vamos, está impresionante. Bueno, me comentabais antes sobre el tema este de si teníamos algún nuevo proyecto y me hablabais de que hay un vino por ahí que puede dar alguna alegría más. Sí, en el año 2018 empezamos a tener la tentación de evolucionar un poquito más, hacer un vino un poquito más moderno. Me encantan las tentaciones, me encanta pecar. Y sí, efectivamente. Sí, nos tiramos la manta a la cabeza, empezamos a colaborar con otros enólogos aparte de Juan, empezamos a trabajar con Paco. Bueno, espérate, que me estés hablando de Juan Ayuso y de Paco Casas. Sí. Casi nada. Sí, no, al final es un poquito montar yo creo que tenemos un equipo fantástico, ¿no? Ya nos hemos conseguido pues, que funcione, porque son estilos de enología diferentes y les contamos un poco nuestra idea. O sea, nuestra idea es decir, oye, tenemos un viñedo viejo que es una pasada, tenemos una uva que es impresionante, queremos dar la máxima expresión que se pueda dar a un tempranillo de ribera, y eso lo iniciamos en el 2018, pero claro, el recorrido igual lo vemos dentro todavía de... 10 años. No, 10, no, espero que no, pero vamos,
2, 3 años empezaremos a ver el resultado, pero estamos muy ilusionados con ese proyecto. Vale, a lo mejor nos hemos adelantado demasiado. Porque bueno, este es un proyecto, la verdad es que a bastante largo plazo. Y viendo cómo trabajáis aquí, que estáis sacando vinos de hasta 10 años, pues hablar de un proyecto de estos, bueno, pues a lo mejor pues eso, nos estamos adelantando demasiado. Sí. ¿Tenemos algún proyecto a corto plazo que no tenga que ser en relación de crear otro vino relacionado con aquí, con la bodega, que se pueda contar? Sí, estamos peleándonos con el albillo. Sí. Ah, estáis peleándonos con el albillo. Eso sí, está muy bien, me encanta. Sí, bueno, todos los años hacemos... en vendimia siempre nos damos el permiso de hacer alguna prueba. Entonces, unos años es rosado, otros hemos también investigado un poquito en procesos enológicos. Hemos empezado con el albillo, pero todavía nos falta un punto. Entonces, hasta que realmente a nosotros no nos encante, no saldrá al mercado. Bueno. Pero bueno, todos los años... Expectantes estamos también, en ese sentido. Discutimos mucho por... Sí. Porque aquí también hay dos criterios muy diferenciados. ¿Con el tema del blanco? Con el tema del blanco, sí. Yo soy un fiel creyente en el albillo mayor. Ajá. Él lo es menos. Sí, pero yo creo pero bueno, el albillo mayor también puede funcionar muy bien en un clarete reinterpretado de esos claretes que tenemos ancestrales, o puede funcionar muy bien también en los blancos. Cuando hablamos de la Cabernet, para dar finura y para dar un poquito también de electricidad y... Correcto. Puede funcionar muy bien también en los tintos y en esos tintos de guarda. Sí, está muy bien. Nosotros hablamos siempre que el albillo mayor no es que tenga mucho futuro en Ribera, es que realmente tiene pasado y tiene un presente, pero es que ha estado trabajándose en proyectos históricos el albillo mayor, en tintos también. Entonces le damos también la importancia que tienen en esos cupás que podemos hacer también con albillo mayor. Seguro que encontramos aquí en esta bodega, entramos digamos en el terreno de la especulación, pero está claro que vais a encontrar ese camino para el albillo mayor. Vuestros vinos también, comentábamos antes que se dedican fundamentalmente a la exportación. De hecho, esta bodega se pensó desde un principio, vuestra vocación era iros fuera, a vender la Ribera del Duero, nuestra región maravillosa, venderla allá en los mares. De hecho, nuestra primera venta se produce en Bélgica. Anda. Vuestra primera venta, además, os fuisteis con la maleta, os llevasteis los vinos y los colocasteis en Bélgica. En Bélgica. Toma ya. Sí, señor. La idea la teníamos muy clara. El mercado nacional se saturaría tarde o temprano de vinos tintos, ya no solo de Ribera, sino vinos tintos en general, y teníamos la idea clara de que teníamos que irnos al extranjero. Y llevamos trabajando en el extranjero desde el año 2015, que es cuando... ¿Cómo 2000? Sí, perdón, desde el año 2005, que es cuando sacamos el primer crianza. Y desde entonces me imagino que tendréis ya unos cuantos mercados abiertos. ¿Hasta dónde viajan muchos vinos? Llegamos hasta Australia. Hasta Australia. Y mira que somos muy pequeños, pero no es porque nosotros... Y mira que vino en Australia. Pero no es porque nosotros hayamos llegado a Australia, es que los australianos nos han venido a buscar. Anda. Sí, eso fue así. Hay mercados a los que nosotros no nos podemos permitir acciones de promoción. ¿Y cómo llega una botella hasta Australia? Pues no lo sé, pero al final fue el australiano el que vino, nos visitó, estuvimos aquí un par de días, quedó encantado y empezamos a distribuir o a exportar a Australia. Jamás pensamos que podríamos llegar encima a un país productor. Bueno, en cualquier caso, para cualquier aficionado de aquí de España, ¿dónde podríamos encontrar vuestros vinos? Lo más fácil es, en ningún lineal se va a encontrar nuestros vinos, no estamos en ningún supermercado, no estamos en el Corte Inglés. Lo más fácil es a través de la web de la bodega. Pues eso es lo que www.abadiadacon.com. Tenemos una tienda online y a través de esa web puede disfrutar de hasta un pack de degustación de cada uno de los vinos para que el día de mañana pueda elegir el que más le gusta. He visto también que tenéis un club de vinos en el que se pueden apuntar a través de esta misma web. ¿En qué consistiría este club? ¿Qué ventajas tendríamos aquí? ¿Qué obligaciones? Las ventajas que vienen disfrutando los amigos de Abadía Dacun, los amigos de ese club, es tienen la posibilidad de comprar su propia barrica, ¿vale? Tienen la posibilidad de hacer una visita guiada a la bodega totalmente gratuita, disfrutar de las instalaciones de la bodega y bueno, darles un poquito una preferencia a aquellos que nos vienen siguiendo año tras año y no nos abandonan. Bueno, ya para finalizar, hemos hablado mucho ya de los vinos, creo que no se nos ha quedado nada en el tintero. Me gustaría, pues no sé, en 70 años,
que llevamos desde aquella primera visión, el primer proyecto del bisabuelo, Norberto. Sí. Hasta hoy podría confirmarse que el sueño de recuperar el legado de vuestro bisabuelo pues es una realidad, y creo que además, por lo que me habéis comentado, tenemos una nueva generación que está en ciernes, que puede asegurar la continuidad por unas décadas más. Bueno, ya iba la pregunta, ya verás. Imaginar que esta entrevista es una especie de mensaje en una botella que viaja en el tiempo. Si esto lo viesen vuestros bisnietos, ¿no? Dentro de 70 años, ¿qué mensaje os gustaría mandarles? Buah, vaya pregunta. Esta es muy... Todo esto es vida. Esto es vida. Esto es vida. Es la pasión por nuestra cultura, de la cual estamos orgullosos, la pasión por nuestra tierra, la pasión por nuestra familia. Esto es vida. Yo cuando estoy en el campo, esos momentos que son muy largos, pero esos momentos de soledad, de estar con tu viñedo, casi escucharlo a través de la vista. Me comentabas antes Es que vida. para ti esto es una especie de terapia zen, lo Totalmente. de irte al viñedo por todo el trabajo tan estresante que tú tienes en tu vida cotidiana. Totalmente. Esos momentos largos de soledad, de estar con uno mismo, no oír nada, estar en medio de la naturaleza, no te molestan. Ninguna de las viñas se queja. No se queja, bueno, se quejan a su estilo, pero ninguna se queja, no te alzan la voz. Es relajante, para mí es relajante. A mí es lo que me da fuerza para continuar con mi otro negocio, que son los seguros. José Antonio. Yo les diría que, claro, esto es muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo necesito hacer un trabajo en el que se cree algo y en el que tú veas un resultado. Y tanto en la arquitectura como en el vino es así. O sea, en la arquitectura es obvio, porque al final generas edificios, generas espacios, generas, pues bueno, muchas cosas. Pero es que el vino también estás creando algo y lo ves evolucionar, lo ves crecer, lo ves tal. Y cuando alguien te dice, oye, esto está fantástico, es una satisfacción personal que hay muchos otros trabajos que no te van a dar. Entonces, para mí este es uno de los buenos. Es que los oficios manuales... Los dos que yo hago son, o sea, realmente hay un inicio, un desarrollo y hay un final. Y es muy gratificante ver que creas algo. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que los oficios manuales son fantásticos porque te hacen mantener el foco. Todo el mundo debería aprender un oficio en el que pudiese tener las manos ocupadas, porque para conectar mente y cuerpo creo que es fundamental. Y pues nada, pues dejamos ese pequeño o gran mensaje en una botella para que lo puedan ver las futuras generaciones, y os agradezco muchísimo que nos hayáis concedido este ratito en una cita con Ribera. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.